Bienvenidos mis amigas, mis amigos. Estamos muy contentos porque mañana día 8 de octubre, al atardecer, va a ser Yom Kippur. Y es una fiesta que se nos dice que estaremos afligidos, afligiréis vuestras almas, es el mandato, ¿no? Y vamos a empezar diciendo esto, ¿no? Todo lo que van a recibir hoy ustedes va a ser algo que no van a escuchar en ningún otro ministerio. Y van a ustedes a oír un punto de vista diferente y holgadamente, podríamos decir, más claro a lo que son los verdaderos sentimientos o sentimientos humanos que la mayoría que intenta encubrir tales sentimientos, y nosotros vamos a hablar claro, a hablar el idioma humano. Entonces les garantizo que lo que van a oír a continuación no lo han escuchado antes, ni lo van a escuchar de ningún otro ministerio. Eso se lo garantizamos. Entonces, como digo, mañana al atardecer tenemos el día de Yom Kippur. Se nos dice, afligiréis vuestras almas, nos manda nuestro Elohim, afligiréis vuestras almas. Para quien quiera leerlo, esto está en Levítico 23, 32 y en el capítulo 16 también de Levítico. Pero por otro lado, aunque se nos dice que afligiréis vuestras almas en el día de Yom Kippur, pero sin embargo parecería chocar con otro verso en la Torá, en la Biblia. Sabemos que la instrucción, la Torá, abarca desde el principio hasta el Apocalipsis, ¿no? Desde Bereshit hasta el Apocalipsis. Así que parecería chocar con esto de afligiréis vuestras almas, el hecho de estar siempre alegres, porque es otro mandato. Es otro mandato, estad siempre alegres. Esto está también en dos escrituras, dos testigos, así como la fiesta de Yom Kippur. El estad siempre alegres está en Filipenses 4:4 y en Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado tenemos que afligir nuestras almas, pero por otro lado tenemos que estar siempre alegres. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la clave nos la da Shaul Pablo en 2 de Corintios 4:8, cuando da toda esa retahíla de lo que parecen ser contradicciones, pero que el que vive en Elohim no vive ninguna contradicción porque sabe equilibrarlo todo. Y por eso dice en esa lista, 2 de Corintios 4:8, dice, afligidos pero no agobiados. Entonces nuestra aflicción, incluida por supuesto la del día de Yom Kippur, es una aflicción sin agobio, por lo cual es una aflicción sumamente light, sumamente ligera. Además, de por sí, está el hecho de que hoy en día, con la necedad que nos rodea, que es abundante, es supraabundante, pues no tenemos que ahondar mucho para afligir nuestras almas, porque de las tonterías que se dicen, uno de por sí aflige su alma. Así como Lot, ¿no? Porque de Lot también se decía que, viendo la nefanda actitud de la tierra de Sodoma y Gomorra, pues dice que afligía su alma justa. Pero seguro que Lot, por un lado se afligiría, pero por otro lado se afligiría sin agobio, ¿no? Que es lo que nos manda 2 Corintios 4:8, lo que nos desvela ya Shaul Pablo. Entonces, hay que afligirse ante la nefanda o nefasta actitud de los necios que nos rodean, pero sin agobio, sabiendo que eso forma parte de la vida y de esta dualidad que estamos viviendo. Ahora, con el hecho de Yom Kippur vamos a hablar del perdón, porque va de la mano de Yom Kippur, día de la expiación o de las expiaciones, Yom HaKippurim, va de la mano hablar del perdón, ¿no? Saben ustedes que nos relata el libro de Levítico lo de los dos carneros, que uno era enviado al desierto y otro se sacrificaba, que de eso no vamos a hablar hoy, ya hemos hablado en su momento. Lo que nos vamos a centrar más bien es en el perdón.
para que todo el mundo entienda, sea accesible más a todo el mundo también, porque la fiesta de Levítico al día de hoy, la de los 2 carneros, incluso para los creyentes se hace complicada, pues imagínense para alguien que está aprendiendo toda ahora, ¿no? Es más fácil hablarle de temas más rápidos de entender, como es el perdón, y también más profundos. Más rápidos de entender, pero no por ello menos profundos, sino más profundos, o igual de profundos. Dejémoslo en igual de profundos, porque lo otro también tiene su profundidad, lo de los 2 carneros. Pero entonces, cuando se habla de Yom Kippur, del día del perdón, con el perdón viene que no odiar. Con el perdón viene en lo que van a predicar y van a oír ustedes en todas las predicaciones que se prediquen o se hayan predicado antes, que lo hayan celebrado lamentablemente antes, este Yom Kippur, pues lo que oirán es que la falta de perdón es odio. Si no perdonas, es que te mueves en el odio. Pero vamos a ver hoy y vamos a examinar de verdad si esto es así o no. Y como digo, les digo por adelantado que lo que van a escuchar aquí no lo van a escuchar en ningún otro ministerio. Bueno, para empezar, desde ya van ustedes a escuchar algo nuevo. Desde ya les decimos que el odio no está en el vocabulario o vocablo bíblico. No está. La palabra odio y lo que el odio implica no está en el vocabulario bíblico. Ahora veremos por qué. Lo acabaremos entendiendo. En lugar de odio, en lo que es el vocablo bíblico aparecen la ira, el enojo y aborrecer. Y tiene versos que refrendan que el sustituto del odio en la Biblia no entiende odio porque no puede entenderlo. Ahora lo vamos a ver, porque el odio no existe a la verdad de las cosas y ahora vamos a entenderlo. En el lugar del odio, lo que aparece en la Torá, en la Biblia, es la ira, el enojo y aborrecer, cuando por ejemplo le aconseja al joven, nuestro Elohim, por medio de Shlomo, creo que es, de Salomón, cuando dice, aparta de tu corazón el enojo, le aconseja al joven. O cuando dice, mía es la venganza, que esto habla de ira, yo pagaré. Habla del día de la ira, entonces yo pagaré. Entonces, sí se mencionan la ira, el enojo y sobre todo la ira y el enojo como sustituto del odio, como sustituto porque es que no hay odio. Más bien el sustituto es el odio es un sustituto de las palabras ira, enojo y aborrecer. Inventado, un concepto inventado, el odio. La ira y el enojo, por cierto, para tenerlo claro, la ira y el enojo se dan en un momento, no son procesados. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo o no os airéis para que no pequéis. Porque no pasan por un proceso intelectual de meditación o de reflexión, simplemente es un arrebato del momento. Por lo cual todos podemos tener en cierto momento, podemos sufrir o podemos sacar nuestra ira o nuestro enojo. Ahora, ¿qué es aborrecer? Aborrecer, que parecería lo más sinónimo a odio, pero no lo es. Porque aborrecer es amar menos. Amar menos. En aborrecer sí participa la reflexión. En aborrecer ya es otra cosa, no es como la ira o el enojo. Cuando tú aborreces ya has tenido un proceso de reflexión y cuando has reflexionado llegas a aborrecer a una persona. No te nace espontáneamente, sino tras una meditación. Y entonces comprendes tú mismo que lo aborreces, o aborreces una situación, o aborreces una persona. Entonces en aborrecer sí participa la reflexión.
Ahora, aborreciendo se imita a Elohim. Por lo tanto, la ira y el enojo mal enfocado son pecado. Y el aborrecer mal enfocado también es pecado. Pero bien enfocados, tanto la ira como el enojo, como sobre todo el aborrecer, imita a Elohim, porque Elohim aborrece a sus adversarios, a los blasfemos, a los estúpidos, a los necios, a los soberbios. Entonces, aborreciendo muchas veces se imita a Elohim. Por tanto, no es pecado el aborrecer de por sí. De por sí no es pecado aborrecer. Puede ser justo este sentimiento de aborrecimiento, de aborrecer. Puede ser justo, ¿por qué? Porque si tú aborreces lo malo, entonces estás actuando en justicia. De manera que odio no aparece en la intelectualidad bíblica. ¿Por qué? Porque odiar implica o implicaría un plan o una conjura. Y esto lo hacen eminentemente los necios y los aborrecibles. Pero si esa conjura no desemboca, esa conjura o ese complot o ese plan no desemboca en la violencia, entonces no llega a ser odio. Si esa conjura o ese complot o ese plan no desemboca en violencia, entonces no es odio. No es odio. Porque el odio requiere una respuesta inmediata. El odio quiere desfogarse ya. Por lo tanto, ya no puede ser odio algo que ya es procesado. ¿Entienden? El odio, para ser odio como todo el mundo entiende, requiere una respuesta inmediata, porque es un desfogue. Es un desfogue. Lo odias, hasta que desemboca en violencia. Pero el odio, para ser odio, requiere esa respuesta inmediata, no procesada, no intelectualizada. Entonces, por lo tanto, no puede existir un odio si no desemboca en violencia, sino lo que existe muchas veces es una mutación del odio, el odio mutado en algo mejor, más rentable y más eficaz, que ahora vamos a descubrir poco a poco en qué consiste. Entonces, el odio requiere una respuesta inmediata para ser odio. Requiere que al que te ofende lo mates a palos. Eso es el odio. Eso es el odio. Pero cuando muta, ese odio se intelectualiza, se procesa. Y cuando se intelectualiza y queda ya como algo no violento, porque ya no quieres matarlo, molerlo a palos, al que te ha ofendido, entonces ya se convierte en algo mucho más eficaz, toda vez que ya ha sido elaborado, procesado o planeado con la mente, con el intelecto. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces ya no es odio, porque el odio lo que quiere es el desfogue, la violencia. Pero en el momento que le pones freno y lo procesas, lo reflexionas y lo intelectualizas, es un odio mutado. Ya no se puede hablar de odio, ya ha mutado en algo mejor. ¿Qué es esto en lo que muta? Pues ya muta en lo que vamos a ver a continuación ahí en la pizarrita, con versos bíblicos. Pero para acabar esta primera parte, decir que la falta de perdón, por lo tanto, no es odio. La falta de perdón no es odio. Esto se lo repetirán en todos lares, de que si no hay perdón,
es que estás odiando a la persona. Nada que ver. La falta de perdón no es odio si no desemboca en violencia. Si desemboca en violencia, sí se puede hablar de odio, aunque el odio bíblicamente no existe. En gente que practique la emuná no existe el odio para nada, para nada. Entonces ahora vamos a profundizar. Vamos a ver. Lo primero que hace la gente. Como te dice que si no perdonas, odias, si no perdonas, estás odiando, con eso ya te llegan y te están exigiendo el perdón. Pero si el perdón lo exiges, no buscas perdón, sino resarcirte. Resarcirte. ¿Qué es resarcirte? Compensar un daño hecho. Entonces ya no es perdón, porque estás exigiendo resarcirte, que te compensen un daño que te han hecho. ¿Por qué? Porque crees que al humillarte, si tú, por ejemplo, eres el que da perdón, tú crees que al humillarte a pedir perdón, subsanas el daño causado. Que porque tú te humilles a pedir perdón, el impío piensa de esa manera, se humilla y se cree que con eso ya subsana el daño, borrón y cuenta nueva. Eso cree el impío. ¿Pero qué hace el justo? El justo no busca reparar el daño, porque sabe que ese daño ya no se puede reparar. El daño que ha causado ofendiendo, menoscabando, despreciando. El justo sabe eso. El justo sabe que no puede reparar el daño, entonces no busca reparar el daño, sino hacer entender su pesar por haberlo hecho. Lo que quiere transmitir es que a él le pesa mucho haberle causado el hecho. No cree como el impío, que el impío lo que cree es que al humillarse a pedir perdón, con humillarse a pedir perdón, ya subsana todo lo que le ha hecho en la vida. Es muy diferente la visión, si la ven. Ahora, cuando hay venganza, la venganza está demonizada. La venganza es algo como también la ira, el enojo, aborrecer, todo eso está demonizado. Pero esto bien enfocado, como hemos dicho, no tiene por qué ser malo. Son terrenos que se le da al enemigo, se le van dando parcelas de terreno hasta que te come todo el terreno, todo el léxico y todos los conceptos. No, le ponemos freno desde aquí y en la venganza, inclusive en la venganza bien dispensada, cuando la venganza es organizada, bien dispensada, intelectualizada, reflexionada, no es pecado. La venganza bien dispensada no es pecado. Y lo vamos a ver en Isaías 63. En Isaías 63, 4 al 6. Dice, porque el día de la venganza ha venido sobre ellos, y el día de redención está a la mano. Yo miré, pero no había quien me ayudara. Quien me ayudara, en la mayoría de las versiones no dice quien me ayudara, sino quien ayudara. No había quien ayudara. Y me asombré que nadie me apoyara. Es más bien añadido en esta versión. Pero dice, por lo tanto, mi propio brazo les trajo salvación y mi propia furia me sostuvo, que ahí es a lo que vamos. Entonces vemos que a la hora de la venganza, lo que motiva a nuestro Elohim para emitir un juicio no es el comportamiento humano, porque parece ser que todo el mundo se desvía y nadie ayuda, ya sea que no le ayudan a él o ya sea que no nos ayudamos entre nosotros, a que se haga justicia, y entonces como él ve esa falta de justicia, se encoleriza más y dice, mi propia furia me sostuvo, mi ira me sostuvo, dicen otras versiones. Mi ira me sostuvo.
Y muchas veces es así, porque somos a imagen y semejanza de Elohim. Muchas veces es la ira lo que nos sostiene como motivación, esa ira bien procesada, bien intelectualizada. Más que todo, ¿no? Claro. Justa, porque no es una ira justa con alguien que no te ha hecho nada o... Claro, no es a quien no te ha hecho nada, es a quien te ha hecho daño. Y encima no se puede hablar de odio ni de venganza gratuita porque no desemboca en violencia, que es lo que hemos hablado antes. Como tú no vas a hacer violencia, tú tienes perfecto derecho a vengarte a tu manera, pero sin violencia. En el caso de Elohim puede hacer lo que le place, por supuesto. Él se sale porque alguien tiene que hacer justicia, claro, la hace él. Si el hombre no la hace, la tiene que hacer él, claramente. La justicia clama, ¿no? Como la sangre de Abel. Entonces, vemos esto, ¿no? Dice, mi ira me sostuvo. Entonces vemos que la ira no es para demonizarla tanto, porque la ira te puede sostener. Ahora, ¿qué pasa? Que tienes que saber intelectualizar luego la ira, procesarla, reflexionarla, para convertirla en un plan, en un propósito. Y eso ya se aleja mucho del odio, eso ya es otra cosa que vamos a ver. El hombre perdona ofensas. El hombre perdona, esto también tiene que ver, esto que vamos a ver, tiene que ver con la divinidad de Yahshua, con que Yahshua es Elohim, y vamos a dejarlo meridianamente claro en el día de hoy, porque va a ser tajante. El hombre perdona ofensas. ¿Por qué? Porque el hombre perdona las ofensas que le han hecho. ¿El hombre qué puede perdonar? El hombre puede perdonar lo que a él le atañe, lo que a él le incumbe. Si a mí me han hecho un daño, pues puedo perdonar a quien me ha hecho un daño. Pero el hombre no puede perdonar pecados que no le han hecho a él, que son pecados que desconoce totalmente. Y entonces, en esa tesitura se puso el catolicismo con la confesión, poniéndose de intercesores para que le confesaran los pecados a ellos, y ellos se abrogaron el derecho de perdonar pecados, lo cual es lo más satánico que hay, como vamos a ver. ¿Por qué? Porque los pecados solo los perdona Elohim. Lucas 5, 18 al 25, lo vamos a ver claramente. ¿Por qué es satánico perdonar pecados que no me... Yo puedo perdonar pecados que me incumban a mí, pero no puedo perdonar casos que no conozco ni a gente que no conozco, porque eso ya no me atañe a mí, eso le atañe a Elohim. Y Lucas 5, 18 al 25... En Lucas 5, 18, 25 vemos un texto sabrosísimo para arrojarlo contra esos rostros de pedernales que hablan en contra de que Yahshua es Elohim. Dice 5, 18 y 25. ¿Qué? De que Yahshua no es Elohim. Claro, de que Yahshua no es Elohim. Eso es lo que dicen ellos, que Yahshua no es Elohim. 5, 18 al 25. Algunos hombres cargaban a un hombre paralítico, el cual estaba acostado en su camilla. Ellos querían introducir, y esta versión es precisamente de mesiánico que no cree en la divinidad de Yahshua, que no cree que Yahshua es Elohim, y verán ustedes. Él mismo lo dice, es que la misma Torá. Dice, algunos hombres cargaban a un hombre paralítico, el cual estaba acostado en su camilla. Ellos querían introducirle y ponerle delante de Yahshua, pero no encontraron la forma de introducirle a causa de la multitud, así que subieron a la azotea, lo descolgaron en su camilla a través de las tejas y le pusieron en medio de la reunión delante de Yahshua. Cuando Yahshua vio la emuná de ellos, dijo, amigo, porque era algo de amistad lo que habían hecho, entonces le llama amigo, porque era un amigo querido. Dice, amigo, tus pecados te son perdonados, de manera que él perdona pecados. Bueno, pues Yahshua perdonando pecados, lo cual no hizo ningún profeta, estarán de acuerdo conmigo.
Esto no hizo ningún profeta a lo largo de toda la historia, ningún hombre mortal. Así que venía con cosas nuevas, Yahshua, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que los soferim, que son los escribas de la Torá, y los perushim, los fariseos, empezaron a cavilar. Dice que empezaron a cavilar. Y entonces decían, ¿quién es este hombre que habla tales blasfemias? Lo calificaron de blasfemias. ¿Por qué calificaron de que Yahshua perdonara pecados como blasfemias? Porque dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Esto era lo que decían, ¿quién? Los fariseos. Y esos fariseos han mutado también. También han mutado, hoy que va de mutaciones. Y han mutado diciendo que Yahshua no es Elohim, y siguen en las mismas. Y estos preguntaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Diciendo, ¿qué blasfemo es este? ¿Qué clase de blasfemo es este? Dice, pero como Yahshua sabía lo que estaban pensando, dijo, ¿por qué entretienen esos pensamientos en sus corazones? Dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Porque ese levántate y anda lo hace cualquier evangelista, cualquier emperatriz de púlpito, levántate y anda. Y a lo mejor el otro se siente tan arrebatado de dignidad por no quedar en ridículo delante de la gente que como pueda sale andando. Pero ¿qué pasa? Que era más complicado, por supuesto, decir tus pecados son perdonados, porque si decías eso, te calificabas a ti mismo como ¿quién? Como Elohim. Los escribas y los fariseos lo sabían. Si perdonaba pecados, se hacía Elohim. Y por eso vino todo. Dice, pero miren, dice Yahshua HaMashiach, dice, pero miren, les llama la atención. Les probaré. Probatura le estamos dando hoy a todos esos que están negando al Mashiach por la vía más infantil de todas, que es hacer caso de los mismos fariseos. Dice, pero miren, les probaré a ustedes que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Así que dice, le está diciendo, les probaré a ustedes que el ser humano, que es él, el prototipo, como nosotros le llamamos el patrón, el ser humano tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Les está diciendo claramente, soy Elohim. Eso se mire por donde se mire, es la misma lógica del texto, del texto y del contexto. Dice, le dijo al paralítico, te digo, levántate, recoge tu camilla y vete a casa. De inmediato, en presencia de todos, se levantó, recogió su camilla y se fue a su casa exaltando a Yahweh. Y por consiguiente de todo esto, estupor se apoderó de todos ellos, de los que decían, pero ¿quién es este? Si solo Elohim puede perdonar pecados, ¿quién se cree que es? Pues estupor cayó sobre ellos, y estupor debería caer sobre toda la gente que dice que Yahshua no es Elohim. Dice, estupor se apoderó de todos ellos y pronunciaron una verajá a Yahweh. Estaban atemorizados diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Este se sale de lo que hemos conocido con anterioridad ni volveremos a conocer. Porque esa autoridad solo la puede tener el mismísimo Elohim. El prototipo, el patrón de Elohim. Bueno, y eso para que ya les quede claro. Entonces, el hombre perdona ofensas, pero los pecados solo los perdona Elohim, como hemos visto, y Yahshua por eso es Elohim. Cuando alguien pasa de la ofensa a ti, pasa de ofenderte a ti, a ofender a Elohim, tu perdón, que lo perdones o no, no tiene la menor relevancia, bíblicamente. Y eso es otra de las cosas
que la gente no entiende. Te ofenden en algo, si esa ofensa que me han hecho tiene que ver conmigo y contigo, te puedo perdonar, porque solo me atañe a ti y a mí. Pero si esa ofensa que tú me has hecho a mí repercute y es una injusticia que clama a Elohim, ya que yo te perdone o no te perdone no tiene la menor relevancia, no tiene la menor importancia. ¿Por qué? Porque ya es algo que nos supera a ti y a mí. Has ofendido a Elohim. ¿Entiendes? Si yo te digo, por ejemplo, no blasfemes delante de mí, y tú blasfemas, yo ya que te perdone tu blasfemia no es asunto mío. Tú ya estás actuando contra Elohim. Tu ofensa ya va dirigida a Elohim. Entonces, que yo te perdone o deje de perdonarte no tiene la menor importancia. La gente es que se centra en el perdón del hombre. Y el perdón del hombre muchas veces no tiene importancia. Dime. Es como sale muchas veces en internet, que dice, a mí el único que me puede juzgar es Dios, ¿no? Dice la gente. Exactamente. Entonces, más temor tendría que tener la gente, ¿no? Porque el Exactamente. que él lo sabe todo, lo ve todo, pues más temor tendría yo que tener. Pero eso es como su justificación para que nadie le diga nada, pero claro, antes al revés. Ese es un clásico, gente que se tatúa incluso eso, ¿no? Que se tatúa solo Dios puede juzgarme. Claro, si Dios puede juzgarte, si solo Dios puede juzgarte, ¿cuánto no más te va a juzgar el hombre que tiene un baremo de justicia, una vara de medir muy inferior, tremendamente inferior a la vara de medir que tiene Elohim, que es la justicia suprema? Entonces, en el momento de que Elohim te ha juzgado, ya te han juzgado muchos hombres por delante, y no solamente te han juzgado, sino que se han reído de ti. Que eso lo vimos en Eclesiástico, lo estamos viendo en Eclesiástico cuando lo estudiamos. Los primeros que se ríen de ti, que te ofenden y que te ultrajan, son aquellos que ven que te pueden juzgar fácil. ¿Por qué? Porque eres un veleta. Claro, eso es un hazme reír y toda la vida lo será. Cambien los tiempos como cambien. Eso es así. Entonces, los pecados contra Elohim, solo los perdona y los expía Elohim. Por ejemplo, una violación a una mujer. Ahora, si entramos en el campo iglesia, en el clero iglesia, ¿saben qué campo es clero? Bueno, estarán atormentándola toda la vida a la pobre muchacha, diciéndole y exigiéndole, como hemos visto, que perdone. Pero si eso no está en manos de ella, porque esa ofensa no solamente ha sido contra ella, contra su inocencia, sino que eso es un atentado contra Elohim. Eso es no respetar a Elohim. Y entonces ya eso no es que ella perdone o deje de perdonar, o le exijan perdonar o no le exijan. Si eso no tiene ya que ver con ella, eso tiene que ver con Elohim, porque los pecados contra Elohim, los que ya abarcan a Elohim porque claman por la falta de justicia y la impiedad con la que se hacen, solo los perdona y los expía Elohim. Y hoy estamos en el día de la expiación y lo primero que tendríamos que expiar es esa falta del entendimiento correcto, esa falta de luz, de orden, en todo lo que vivimos y juzgamos. Entonces, como digo, ¿en qué se entretienen las iglesias? En exigirte perdón. Saben que si lo exiges, no buscas perdón, sino lo que buscas es resarcirte. Eso no tiene nada que ver con el perdón. La gente no entiende lo básico. Entonces, cuesta mucho que la gente entienda lo básico, el perdón, el odio, la ira, el enojo. Tienes que empezar desde la base, porque es que la gente no entiende y está acostumbrada a un sistema de hipocresía farisaico
que no te deja ver las cosas como son. Y entonces se la pasan molestando a quien no deben. Se la pasan molestando a quien no deben. ¿A quién debes molestar? ¿A la chica que sufre la violación? ¿O al violador? Al violador, para que lleve una vida ya totalmente arrepentida y que no levante más la cabeza en humillación. Pues tienes que no exigirle a la muchacha que perdone y atormentarla toda la vida, idiota, ¿o no? Sino que a quien debes exigirle que esté humillado ya toda la vida es al impío que la violó. Claro. Entonces, ahora venimos con ese odio mutado. Ya el odio se ha convertido en otra cosa porque no ha desembocado en violencia. Entonces es un odio mutado. Sabemos que el odio no existe bíblicamente, por lo tanto es, para que lo entendamos nosotros, un odio mutado, una venganza pasiva, porque la activa corresponde a Elohim, es una venganza pasiva y mucho más eficaz. Entonces llega a ser violencia no, es un odio mutado en no a la violencia, pero invectiva sí. ¿Invectiva qué es? Un odio mutado. Cuando ya muta el odio, tú planeas una respuesta a tus adversarios, a tus enemigos. Y esa respuesta es invectiva porque es una venganza pasiva y mucho más eficaz, sobre todo cuando la pones en manos ¿de quién? De Elohim bendito sea, y la dejas en sus manos. Entonces este odio mutado es venganza pasiva y más eficaz, según nos relata Romanos 12, 19 al 21. 12, 19 al 21 dice: nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Yahweh, porque está escrito, dice Yahweh, la venganza es mi responsabilidad, yo pagaré. Que esto lo hemos dicho antes. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto, acumularás entonces de carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No te dejes conquistar por el mal, conquista el mal con el bien. Pero bueno, Saúl, Pablo, ¿qué me estás hablando? Me vuelves loco. Si dices que hay que perdonar y lo que quieres en el fondo es amontonar ascuas sobre su cabeza, ¿de qué me estás hablando? Claro, porque es un odio mutado. Claro que es odio, pero un odio ya intelectualizado, mutado. Ya no es un odio que quiere desfogarse en violencia, sino que lo que quiere es tener una invectiva y una venganza, pero más eficaz, dejándola en manos a Elohim, de Elohim. Entonces, claro, esto es no dejarse conquistar por el mal, sino vencer el mal con el bien. Pero que el bien es odio, tontorrones, sí es odio. El bien muchas veces es un odio, solo que mutado. Si no, ¿cómo me explican este verso? Si es que no hay de otra. O sea, yo te tengo que perdonar, no me tengo que vengar. Venga, me está diciendo Saúl. Pero ahora, haciendo esto, dice, amontonaréis ascuas sobre su cabeza. Entonces, ¿qué es? Un plan. Es todo un plan. Un plan de odio mutado que ya no desemboca en violencia, en nuestras manos. Ya lo ponemos en las manos de aquel que da la justa retribución, que es nuestro Elohim. Pero es un plan. Y ahora, otra cosa que no tiene claro la gente respecto al perdón. Quien pide perdón, señores, amigos, amigas que me escuchan, quien de verdad pide perdón y le sale del corazón, no huye de las consecuencias de su pecado, de su ofensa, de su transgresión, sino que las vive y las acepta. Solo que, ¿qué hace? Solo que huye de quedar en manos de perversos, porque los perversos se ensañan y encima no hay justicia en ellos. Ahora, ellos no se van a quejar nunca si son justos y son coherentes y son sinceros,
no se van a quejar nunca cuando son consecuencias a su pecado y a su extravío, porque esto viene de la mano de Elohim. Entonces ellos no se van a quejar nunca. Y en el Salmo 38, tenemos lo que es la refrenda de esto, cuando dice, David nos canta, dice, canto de David, para recordatorio del Shabbat. Oh Yahweh, no me reprendas en tu ira ni me disciplines cuando estás enfurecido. Procesa, bendito Elohim, procesa. No me castigues inmediato, no actúe el odio, sino procesa, intelectualiza. Porque tus saetas están puestas sobre mí y tu mano me está oprimiendo. No hay ninguna sanidad en mi carne a causa de tu indignación. Fíjense lo que estaba pasando. Y lo aceptaba, fíjense. Dice, no hay ninguna sanidad en mi carne, señores. Y lo aceptaba. ¿Huía de las consecuencias David? No. Dice, no hay shalom en mis huesos ¿a causa de qué pecados? De los míos. Si no son de los tuyos, Elohim, si son de los míos, pues tendré que pagarlo. Porque mis transgresiones han ido sobre mi cabeza como carga pesada, pesan sobre mí. Claro. Tengo llagas que hieren y supuran a causa de mi necedad. No la tuya, Elohim, la mía, mi necedad. Claro, tengo que pagarlo. Estoy encorvado, postrado, completamente camino, con semblante enlutado todo el día. Esto sí es Yom Kippur. Eso sí es Yom Kippur. Porque mis lomos están ardiendo y no hay sanidad en mi carne. He sido afligido. Ahí está. Afligiréis vuestras almas. Derribado completamente. He rugido como los gemidos de mi corazón. Yahweh, delante de ti es todo mi anhelo. Mi gemido no está escondido de ti. Mi corazón está afligido. Mi fuerza me ha fallado. Y la luz de mis ojos no está conmigo. Mis amigos y compañeros se acercaban delante de mí. Aún los más allegados mantienen su distancia. Aquellos que buscaban mi nefesh, mi alma, me ponen trampas. Los que hablan de hacerme daño, hablan vanidades y maquinan engaños el día entero. Estas eran las manos en las que no quería caer. Porque estos eran perversos y no quería caer en manos perversas donde no actuaba la justicia. De eso sí huía, pero no de las consecuencias. Pero soy como un hombre sordo, no lo oigo, y como un mudo no digo ni una palabra. Sí, me he vuelto como un hombre que no oye y en cuya boca no hay defensas. En cuya boca no hay defensas. Y la gente siempre está alegando que esto fue por culpa de esto, que tiene que perdonar, que si no perdona, ¿por qué no perdona? Si perdona, ¿por qué perdona? Y siempre están alegando, dice, y en cuya boca no hay defensas. ¿Por qué? Porque todo esto me viene por derecho. Porque ha sido mi pecado. Porque en ti, oh Yahweh, que yo espero, es que yo espero. Tú escucharás, oh Yahweh, mi Elohim. Yo dije, no los dejes reírse de mí. Porque cuando mi pie resbaló, ellos hablaron con jactancia sobre mí. Esto era lo que no querían. Porque estoy lleno de plagas y mi dolor está siempre conmigo. Yo declaro, ahí está, miren qué hermoso, porque esto es Yom Kippur. Yo declaro mi iniquidad. Estoy ansioso a causa de mi pecado. Esto es Yom Kippur pleno. Pero mis enemigos viven y son más poderosos que yo, son multiplicados aquellos que me odian sin razón. Ahí está. Y puesto que ellos pagan mal, porque lo odiaban sin razón, porque se creía que el perdón se los debía a ellos. No, pero si yo he ofendido a Elohim, también os he ofendido a vosotros, el perdón tengo que pedírselo a Elohim, no a vosotros. Entonces dice, y puesto que ellos pagan mal por bien, ellos se oponen a mí porque yo persigo el bien. No me abandones, oh Yahweh, mi Elohim, no te apartes de mí, acércate deprisa a ayudarme, oh Yahweh, de mi salvación. Y hasta aquí, este maravilloso tema que, como digo, no han oído antes y les recomiendo que lo mediten mucho, lo vean si de verdad, digamos, que quieren conocer
lo que hemos dicho aquí porque alguna palabra les ha llegado al corazón, escúchelo entero porque cambiará sus vidas. Es de esos mensajes que pueden cambiar vidas. Así que feliz Yom Kippur porque podemos estar afligidos pero nunca agobiados, bastante tenemos con lo que es el mundo ahora, así que esa aflicción ya nos viene por decreto y así que les digo, afligidos pero no agobiados, una aflicción light, casi alegría en este Yom Kippur. Shalom a todos, besos y abrazos.